Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. En esta ocasión vamos a revisar un poquito, de una forma un poco diferente, el tema que nos toca. Pues tenemos que revisar lo que son los fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus. Para el caso, pues lo primero que vamos a hacer es revisar un poco la fisiopatología de la diabetes para entender más o menos cómo funcionan así los fármacos que se utilizan para controlarla. Es una enfermedad de tipo metabólico, entonces hay que conocer primeramente cómo funciona el metabolismo normal, luego cómo funciona el patológico, y después de entender estas dos cosas vamos a ver cómo es que los fármacos nos apoyan para contrarrestar y corregir los problemas metabólicos que generan esta patología en el organismo. Primero, pues hay varios tipos de diabetes, hay tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? A grosso modo, la diabetes mellitus tipo 1, bueno, primeramente hay que hablar un poco de la etimología de la palabra diabetes mellitus. Es una etimología bastante antigua que quiere decir sifón de miel, ¿sí? Diabetes se refiere a sifón, mellitus de miel. Un sifón es una especie de aparato con forma de resorte hueco, un tubo hueco, que sirve para concentrar ciertas cosas. Por ejemplo, los refrigeradores utilizan un sifón de gas para enfriar a través de gas, generar el frío. En el caso pues se le nombraba así sifón de miel a la enfermedad porque pues las personas que la padecían o la padecen pues concentran grandes cantidades de azúcar en su sangre, por decirlo de alguna manera. Ese azúcar pues la vamos a encontrar como glucosa. Es un carbohidrato muy simple, ¿sí? Y que nuestro organismo no está siendo capaz de procesar de forma adecuada. Ahora, como les decía, había una clasificación que nos marcaba que había diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. A grosso modo podemos decir que la diabetes tipo 1 es una enfermedad, podríamos decir heredada, en la cual pues la persona ya nace con un problema que evita que se absorba de forma adecuada la glucosa. Grandes concentraciones de glucosa en el plasma pues van a provocar daño a nivel de la microvasculatura, de los vasos más pequeños, vasos como los del riñón que vimos cuando estuvimos revisando los antihipertensivos. Son varias cosas las que están ahí alteradas, que vamos a ir viendo, que evitan que se absorba y se aproveche adecuadamente la glucosa en alguno de los diferentes pasos de su metabolismo. Luego tenemos también la diabetes mellitus tipo 2, en la cual esta podremos decir que es la diabetes o la variedad de diabetes que es adquirida, ¿sí? Ya que nuestro paciente se va a volver diabético después de una serie de errores cometidos en la dieta o en el aprovechamiento de la glucosa, ¿sí? Pero la esencia va a ser lo mismo. Hay cierta dificultad para poder aprovechar la glucosa que tenemos en la sangre, ¿sí? Esta pues va a ser en cualquiera de los casos una enfermedad de tipo metabólico, o sea, va a estar alterada la forma en la que se metaboliza la glucosa y va a estar caracterizada precisamente por altos niveles de esta en sangre, por una glucemia elevada, grandes cantidades de glucosa en sangre. Según los niveles de glucosa, pues van a ser las complicaciones o daños que nos puede generar. En el caso de la diapositiva, se menciona que hay una resistencia a las acciones de la insulina. La insulina viene a ser una especie de cotransportador que ayuda a que las diferentes células del organismo absorban la glucosa. Sin la insulina, pues la glucosa no entra a las células. Entonces podemos tener un paciente que tiene poca insulina porque tiene un daño en el páncreas. Entonces no hay suficiente para que se absorba toda la glucosa. O puede ser que tenga una buena cantidad de insulina, pero sus células no reciben adecuadamente, no tienen buenos receptores para la entrada de la insulina. O puede ser que, por ejemplo, su páncreas ya se haya depletado y el paciente no esté produciendo insulina de ninguna forma, ¿sí? Entonces son fenómenos que todos se van a traducir en diabetes, sean o no idénticos. O sea, puede ser niveles normales de insulina, pero no se absorbe bien.
niveles bajos de insulina, niveles nulos de insulina, ¿sí? En realidad la diabetes va a generarnos este problema de la concentración de glucosa a causa de la acción que tenga la insulina. Y de ambos tipos de diabetes, resulta que más del 90% de los diabéticos van a ser diabéticos tipo 2, o sea, los diabéticos que se hacen diabéticos, no nacen diabéticos. De esa forma podemos diferenciar una de otra. El diabético tipo 1 nace y el diabético tipo 2 se hace. Aquí tenemos un cuadrito comparativo de la diabetes mellitus, de la 1 y de la 2. La tipo 1 no solamente puede ser que el paciente haya nacido con ello, sino que simplemente tenga un problema autoinmune en el cual su propio organismo ataca al páncreas y destruye las células beta. El páncreas, ya que estamos en esto, es una célula mixta. Hay células de secreción endocrina, exócrina y mixta. Hay otras clasificaciones, pero para los fines prácticos es lo que nos va a importar. Endocrina quiere decir que va a vertir su secreción hacia el torrente sanguíneo. Exócrina, que va a emitir o a expulsar sus secreciones hacia el exterior. Eso puede ser el exterior del cuerpo, como las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas, o hacia un órgano con luz, o sea, un órgano hueco, no que brilla, como por ejemplo el estómago, ¿sí? Por ejemplo el intestino. En el caso del páncreas no es ni una ni la otra, es una glándula de secreción mixta. Primero, es exócrina porque es capaz de vertir los jugos gástricos o enzimas digestivas pancreáticas a el tubo digestivo, ¿sí? Y es capaz de secretar otras sustancias hacia la sangre. ¿Qué sustancias? La insulina y el glucagón. La insulina va a estar producida por las células beta, un conjunto de células que se van a organizar en cúmulos o islotes que se encuentran en el páncreas, que se llaman islotes de Langerhans. Entonces, cuando hay una destrucción de estos por un problema autoinmune, va a haber una deficiencia absoluta de insulina. Ese paciente va a requerir la utilización de insulina exógena para mantener sus niveles de glucosa bajos y que su glucosa sea absorbida por sus células, ¿sí? Entonces se requiere forzosamente para la supervivencia del paciente administración de insulina exógena. En la antigüedad, cuando no se conocían los trastornos relacionados con la diabetes, básicamente la diabetes era una enfermedad incurable, ¿sí? Hasta que pues, nos empezamos ya a dar cuenta del metabolismo como tal. Estamos hablando de que en la época victoriana pues un diabético estaba prácticamente desahuciado y limitado a morir. Ahora, en la diabetes tipo 2, aquí estamos teniendo, es importante decir que es un defecto progresivo de la secreción de insulina, ¿sí? Entonces se está dañando el páncreas por otras razones, o está secretando el páncreas buena cantidad de insulina, pero el organismo ya no tiene receptores suficientes. Cuando una persona tiene niveles elevados de glucosa o una dieta muy rica en glucosa, los diferentes receptores de insulina se van a ir como ocultando, como escondiendo. Entonces la insulina no va a ser capaz de llegar sin importar cuánta insulina se secrete. Eso se llama resistencia a la insulina o intolerancia a los carbohidratos también puede ser, ¿sí? Esta no es insulino dependiente, ya que si logramos controlar los niveles de glucosa o darle al paciente algún medicamento que estimule más a las células beta del páncreas en los islotes de Langerhans, va a producir más insulina y esa insulina va a corregir la hiperglucemia. Entonces esta no es insulino dependiente. Ahora, la diabetes pues, va a ser causada por un problema en la forma en la que el cuerpo produce o utiliza la insulina. O produce mucha y no se utiliza, o se utiliza poco, o produce poca aunque se utilice toda, ¿sí? Entonces la insulina nos va a servir para que entre la glucosa a la célula, ¿sí? Sirve como de transportador, ¿sí? Y tratar de sacar de la sangre la glucosa. Aquí hay que recordar lo que alguna vez les mencioné de los 3 tipos de disoluciones, que son las hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Las isotónicas son soluciones que tienen un equilibrio entre el soluto y el solvente.
de forma coloquial, entre el agua y lo que está disuelto en el agua, ¿sí? Las hipotónicas tienen menos soluto que solvente, tienen mucha agua y pocas cosas disueltas en el agua. Y las hipertónicas al revés, tienen una gran cantidad de soluto pero poco líquido, poco agua. Nuestra sangre la vamos a tomar como un ejemplo de una solución isotónica, que tiene una cantidad más o menos equilibrada de agua, en este caso el plasma, y de elementos disueltos en ella. Estos elementos van desde los eritrocitos, las plaquetas, los linfocitos, los electrolitos, la glucosa, algunas partículas de gases y cosas por el estilo, ¿sí? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque en la diabetes esa sangre se puede convertir en una sustancia hipertónica, porque va a tener una gran cantidad de solutos disueltos en poco solvente. En este caso va a ser una gran cantidad de glucosa en poca cantidad de agua o de plasma. ¿Qué va a pasar con la sangre entonces? El primer fenómeno que vamos a notar con una solución hipertónica es que es más viscosa que algo hipotónico o algo isotónico. En el caso de la sangre esto es preocupante porque si la sangre no se está circulando a buena velocidad, tiende a activarse los factores de la coagulación. ¿Y qué hacen los factores de la coagulación? Pues coagulan, ¿sí? Van a ser aún más densa, más viscosa la sangre, al punto que puede generar trombos o coágulos, ¿sí? Que son fragmentos de sangre gelatinizada, ¿sí? Que pueden obstruir los vasos sanguíneos y provocar daño. En el caso de un diabético a largo plazo, pues va a generar esos coágulos de forma microscópica que van a acabar dañando pues los vasos sanguíneos más pequeños, que son las arteriolas o los vasos de resistencia. Y esto va a evitar que va a producir microinfartos, ¿sí? En las regiones o tejidos que se vean obstruidos de buen flujo sanguíneo. Y esto a la larga pues va a dañarnos prácticamente todo. Cualquier parte del organismo con sangre puede ser dañado por una diabetes descompensada. Lo clásico es que veamos daños en los nervios generando problemas de neuropatía en los pacientes diabéticos, o hay otros en los cuales se dañan los elementos dentro del ojo, provocando problemas de visión. Ahora, volviendo a este asunto en la diabetes mellitus tipo 2, las células no van a reaccionar a la insulina, por lo tanto la glucosa no va a entrar y se va a acumular en el torrente sanguíneo, generando la hiperglucemia, ¿sí? Entonces, aunque haya una gran cantidad de insulina, va a haber veces que no va a ser suficiente para estimular a la célula y que permita la entrada de glucosa. Entonces también requerimos que haya un equilibrio entre la insulina circulante, ¿sí? Para que se pueda aprovechar la glucosa. Ahora, como no está entrando glucosa a la célula, las células le van a mandar la señal al cerebro de que no hay glucosa, aunque la glucosa esté en la sangre, ¿sí? Entonces los pacientes empiezan a presentarnos varias cosas. En este caso lo vamos a nombrar para que lo recuerden fácilmente como las 3 P's de la diabetes. Estas 3 P's de la diabetes Esas 3 P de la diabetes van a ser la polifagia. Primero, como la célula no detecta, no le entra la glucosa, pues requiere glucosa para funcionar. Entonces le pide al cerebro glucosa. ¿Qué pasa? El organismo responde generando más hambre, más apetito. Entonces el paciente va a comer más, siente que necesita comer más porque requiere generar más glucosa. Luego, también va a tener polidipsia. Dipsia quiere decir que van a beber más, les va a dar más sed. ¿Por qué les va a dar más sed? Porque resulta que esta cantidad exagerada de glucosa pues genera mayor viscosidad en la sangre y el organismo lo detecta como que hay un volumen disminuido, como que no hay suficiente agua o líquido. Entonces empiezan a necesitar tomar más cantidad de agua, ¿sí? Y luego, por último, la poliuria, ¿sí? En la poliuria, pues el paciente, como está tomando mucha agua, va a expulsar mucha agua, va a orinar mucho, ¿sí? Tienen mucha sed, tienen mucha hambre y orinan mucho. Esas son 3 características de los diabéticos,
¿sí? Lo cual nos va a generar otros desórdenes que vamos a analizar más adelante. Ahora, si persiste y que no entra glucosa, resulta que el organismo está preparado para obtener energía de otras fuentes, ¿sí? De otras células, de células hepáticas, de células musculares y de células grasas. De las células hepáticas y musculares saca una sustancia que se llama glucógeno. El glucógeno no es más que varias glucosas juntas para ser almacenadas. Es como un archivo comprimido de glucosa. Entonces del hígado y de los músculos saca ese glucógeno y lo utiliza para producir glucosa y generar energía. Si persiste todavía más, entonces también va a empezar a generar glucosa a partir de la grasa, con lo cual pues se generan otras situaciones como son los cuerpos cetónicos, que vamos a ver más adelante qué es lo que provocan. Esta es una de las razones por las cuales un diabético tipo 1 se hace muy delgado, porque su organismo trata de compensar esa glucosa que no le llega, produciendo glucosa de otras fuentes y utilizándola, del músculo y de la grasa, ¿sí? Por lo pronto aquí dejamos la clase, pero necesito que vean varias veces este video para que hasta el momento entiendan lo que he explicado, porque de eso depende que entiendan los mecanismos de función de los antidiabéticos.